Y bueno, a ver, siempre Medio Oriente es un quilombo. Iran has tonight launched retaliatory strikes on Israel. Sabes que es una región convulsionada, movida, compleja. Desarrollado por empresas israelíes con apoyo de Estados Unidos, la cúpula de hierro está específicamente designada para contrarrestar misiles de corto alcance como los que llegan desde Gaza. Probablemente no existe momento ideal para ir, pero qué sé yo, vas. En algún momento decís, veo una ventana y voy. Probablemente, visto en perspectiva, nos tendríamos que haber preparado y nos tendrían que haber preparado para una situación que claramente no estábamos preparados o no se estaba preparado. Me invitó el gobierno de Israel a una serie de encuentros, una serie de eventos. Aterrizamos en el aeropuerto de Tel Aviv a las 2:10 de la tarde. Fuimos al hotel, desarmamos la valija, nos bañamos, nos cambiamos. Allá se cena temprano, no como nosotros que cenamos a cualquier hora. Y a eso de las 6 de la tarde fuimos a cenar. Fue una buena cena porque era como con comidas típicas. Estábamos cansados por la diferencia horaria, hay 6 horas de diferencia entre Buenos Aires y Tel Aviv. Así que nos fuimos a dormir temprano, relativamente temprano, con mucha expectativa de lo que iba a ser el primer día, la primera jornada. Y a eso de las 3 de la mañana, me acuerdo que en realidad fue a las 2:57, pero... sonó una alarma que nunca en mi vida había escuchado. Y al comienzo, lo primero que pensé era como que al celular le pasaba algo, que iba a explotar el celular como sobrecalentado, no sé qué era. Y rápido me di cuenta que se escuchaban sirenas afuera. Estás dormido, ¿viste? Entonces no es que entendés todo al mismo tiempo, es como que vas de a poco entendiendo pocas cosas y vas incorporando. Y entonces ahí pude ver el celular, prestar atención al celular, y había aparecido una alerta, un cartel que decía alerta máxima, y abajo un montón de letras y palabras en hebreo que obviamente no entendía. Y bueno, rápido me di cuenta que evidentemente era un problema de seguridad, y amagué a hacer lo primero que te dicen que se supone que tenés que hacer cuando pasa algo, que es ir a una escalera. Y había gente que estaba empezando a bajar, otra gente que decía que no, que había que quedarse en la escalera, otra gente que por ahí abría la puerta y no sabía bien qué hacer, gente muy nerviosa, obvio. Y finalmente alguien que era de ahí, del hotel, dice, pasó la alarma. Ya pasó la alarma. Ya no se escuchan más ruidos. Es rarísimo, pero bueno, todo bien. Gracias por los mensajitos, y si están acá es porque los quiero mucho. Nos contó que un poco lo que había pasado, que la alarma había sido porque había habido un ataque con drones, y veíamos los bombardeos como por la tele. Y empecé a mirar en redes, primero fue en redes, después me apareció una notificación de La Nación, guerra en Medio Oriente, inicia la guerra, y ahí me enteré que no era algo normal, que no era una alarma, y que esto recién empezaba. Pues ya ven, la tensión es máxima en Oriente Próximo, siguen los ataques cruzados. Irán ha lanzado esta madrugada cientos de misiles, drones también. Durante el día fue un día tranquilo, fue el único día tranquilo. Yo pude salir a la calle y estaba todo entrecerrado, pero entre preparándose. Y entonces, me acuerdo, pasé por
por el mercado, vi así la playa ahí desde lejos, había alguna gente que iba a la playa, que estaba metida en el mar, pero todo el clima era como se estaba preparando todo para algo. Va a sonar la sirena, entonces ahora lo que tienes que hacer en 120 segundos, en 2 minutos, es ir al refugio. A las 8 de la noche del viernes sonó la primera alarma y ahí ya teníamos los protocolos claros de qué había que hacer. Había que ir al búnker por el tiempo que duraba la alarma. Había 3 búnkers, los fui descubriendo con el pasar de los días, porque al comienzo pensaba que había uno solo, después descubrí que había otro y después descubrí que había un tercero. El sistema primero alerta con las alarmas, después actúa el sistema de defensa de intercepción, pero si todo eso falla, vos estás bajo tierra y se supone que estás más guarecido. Me acuerdo que alguien me había dicho, prepárate porque por ahí estás algunos minutos o por ahí estás algunas horas. Yo me armé un bolsito con cosas y me acuerdo que alguno me miraba y me decía, pero ¿qué haces con ese bolso? Y yo decía, bueno, tengo cosas. Y no sé bien para qué tenés cosas en realidad, porque es raro. Si vas a estar muchas horas, no sé bien para qué me servía tener otra remera, pero yo la tenía. Y eso, entonces, terminó la primera alarma y a las pocas horas, a las 10 de la noche, sonó la segunda. Y esa fue más larga, esa duró 1 hora. Y terminó la de las 10 de la noche y empezó la de la 1 de la mañana, que me estaba por dormir. Y esa fue más larga. Y terminó la de la 1 y empezó la de las 3. Y terminó la de las 3 y empezó la de las 5. Y terminó la de las 5 y ya no te dormís. a la tercera, cuarta alarma te quedás vestido, te dejas las zapatillas puestas, porque el cerebro ya se empieza como a mecanizar o automatizar, ¿no? Dejás de ser humano. Dejás de sorprenderte, dejas de pensar, dejas de sentir, te transformas en una máquina, en un robot que baja, sube, baja, vas al búnker, salís del búnker. Y cada vez que suena la alarma no son 5 minutos. Hay veces son 20 minutos y después de esos 20 minutos, hay veces son 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. A ver, dame un minuto. Agustina, sí. Perdóname, está justamente sonando las alarmas. Anda tranquilo. Dale, gracias. Tranquilo y nada, mucha suerte, un gran abrazo desde acá. En 100 horas tuvimos 16 alarmas. La tercera noche, me pasó que lo pienso y no lo puedo creer porque de verdad el ruido de la alarma es insoportable. Y sin embargo me quedé dormido, no la escuché. No escuché las sirenas afuera, dejaba las ventanas abiertas y de pronto, ¡boom! Y me desperté. Y estaba en la cama, no estaba en el búnker, y la habitación vibraba, y los vidrios vibraban. Pensé que... ya está. Que el misil había pegado. Pensé hasta entender dónde estaba, ¿no? Y era que había pegado un misil a 100 metros, 150 metros. Y que yo me había quedado dormido. Eso había pegado a 600 metros en un edificio residencial. Y para la siguiente alarma, ya teníamos buena parte del edificio que eran evacuados. También fue un cambio, ¿no? Porque al comienzo yo estaba con extranjeros, estaba en un hotel, entonces éramos todos extranjeros. Nadie hablaba hebreo, casi nadie. Y de pronto pasé a convivir con israelíes que eran gente que estaban acostumbrados a eso. No a ese nivel, no a una guerra, pero sí a eso. Eso fue distinto, porque de pronto algo que yo vivía como que estaba afuera, como que no estaba ahí conmigo, de pronto estaba ahí conmigo. Se volvió físico, se volvió real. O sea, esa gente salía de ese edificio y llegaban con sus perros y llegaban con sus gatos. Había un gatito en una caja, me acuerdo. Y llegaban con sus bebés
Y con nada más. Y les quiero mostrar unos personajes sobre los cuales hasta ahora no habíamos hablado. Y de pronto era como que ellos estaban más tranquilos, estaban automatizados, estaban más mecanizados. Todo los sorprendía menos, les llamaba menos la atención. Me acuerdo que una señora grande había conseguido unos vinos. Y me acuerdo que servía poquito, consiguió unos vasitos de cartón y servía poquito, estábamos en el búnker, pero servía para que todos pudiéramos compartir su vino. Debe haber sido de las copas más largas de vino que tomé. Me acuerdo una escena que terminó una alarma. Yo los veía a ellos, estaban como riéndose, alegres, felices. Y yo estaba hablando con una chica que estaba el marido ahí y digo, ¿cómo puede ser que estén en el medio de esto y estén así? Estén felices, estén riéndose. Y me respondió algo que me impactó mucho, que me dijo, estamos vivos y estamos juntos. Y eso es lo importante. Ese momento fue muy fuerte. Te impacta mucho, primero, ver lo bien que te hace y lo bien que te pone hablar con gente que vos querés. Te cambia el día, te cambia la vida. Tiene el valor de que te conecta con todo lo bueno. Te moviliza, te da vida. Es un energizante. Recibís mensajes y llamados y aliento y oraciones de gente que no esperabas nada, que estaba bien no esperar nada. Y te conectas. Y en esto de, che, tengo que salir y tengo que volver. Y también hay que volver y seguir y volver por ellos, por lo que vos sentís con ellos. Los cielos están cerrados, los aeropuertos están cerrados, así que no hay muchas alternativas. Pero ¿cómo piensas volver? Porque hay gente que se está intentando ir por Jordania, por Egipto. Bueno, estamos evaluando opciones. Es difícil. Egipto son muchas horas, es el desierto del Sinaí. Una opción puede llegar a ser Jordania, pero bueno, por ahora no estamos especulando, estamos a la espera. El plan era ir hasta la frontera con Jordania. En Jordania, en la frontera con Jordania, llegar hasta Amán, la capital de Jordania, y en la capital de Jordania tomar un avión. Son las 8:08 hora Tel Aviv. Vamos a salir en esta van a intentar cruzar la frontera. Cuando finalmente salí por tierra, lo primero que pensé fue, bueno, ya está. Yo ya estoy arriba del auto y es de día. Y de día no se bombardea, porque yo había aprendido que era solo las noches y de día no había bombardeos. No bombardearon en 3 días, no van a bombardear hoy. No todos. Las pelotas. La concha de la lora. La puta que lo remil parió. Pero bombardearon de día. Fue el primer día que bombardearon de día. Y yo estaba en el medio de la ruta, totalmente desguarecido. Y era la primera vez que veía los misiles. Los veía. Y ahí me acuerdo que fue el primer momento donde no tenía tan claro si iba a salir. Que pensé y dije, abajo del puente toda la gente está parada, los autos, queda un solo carril corriendo. Y los demás estamos todos acá, guarecidos abajo de la estructura. Bueno, estás en el medio de la ruta, en el medio de la nada, y en ese medio de la nada lo más seguro que tenés es ese túnel. Estamos en una región especial. Yo estaba hablando y me agarraba la cadenita. Y me agarraba y me aferraba, ¿no? Y me agarraba así y decía, sacame de acá. Donde estés, seas lo que sea, sacame de acá. En este momento, pasando la frontera. Nos espera después del control, si pasamos todo bien, 1 hora más hasta Amán. Así que, bueno. Y de pronto, todo eso que estaba tan ordenado se rompía. Y el chofer del bus vino y pidió los pasaportes. Y le di el pasaporte. Y después mi pasaporte no estaba. Y cuando me di cuenta de que le había dado mi pasaporte, habiendo salido de Israel, pero sin haber entrado a Jordania, dije, ¿qué acabo de hacer? Yo este tipo no lo conozco y no sé a dónde se fue. Y entonces me empecé a poner nervioso y empecé a querer averiguar dónde estaba mi pasaporte y dónde estaba ese tipo. Y de pronto ese tipo le había dado
a otro tipo mi pasaporte con otros pasaportes. Y pasaban los choferes de buses, porque había muchos buses, con pilas así de pasaportes. Y yo pensaba, este pasaporte se cae ahí y no tenés nada, no tenés un comprobante, nada. Y entonces el tipo dice, bueno, agarró un papelito y dice, anoten sus nombres. Todo como podíamos ir entendiendo todos, ¿no? Era un papel de verdulería. Y era anotar tu nombre como anotás, bueno, 1 kilo de papa, 2 kilos de zanahoria. Y ese papel, después nos lo sellaron, y ese papel era el que nos servía para entrar a Jordania. Esta es una noticia de última hora. ¿Qué tal? Buenas noches. Interrumpimos nuestra programación regular de Costa a Costa para darle una noticia de última hora. Hace instantes el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas aéreas estadounidenses lanzaron bombas sobre 3 instalaciones nucleares en Irán. Y seguimos compartiendo imágenes de este conflicto que lamentablemente continúa escalando. Decimos, fueron muchos los ataques cruzados y estas son imágenes tomadas desde un avión justamente. Fíjense cómo se pueden observar los misiles. Y entonces, claro, llegué a Amán, al hotel que me habían reservado, y tenía mi pasaje para el otro día. Y tenía que pasar una noche más, y ya estaba. Y a eso de las 10 de la noche, cancelan el vuelo, porque empezaron a pasar los misiles de un lado al otro. Lo primero que pensé, porque yo me acuerdo de pensar, yo no voy a salir por Egipto, no voy a cruzar el Sinaí, es muy peligroso, no puede ser una buena idea. Y cuando vi el mapa, dije, qué tarado. Porque Egipto está para el sur y está para el oeste, está más cerca de nosotros y está fuera del centro del conflicto. Jordania está en el medio del conflicto. Tenés Israel de un lado, Irán del otro, y Jordania ha hecho un sanguchito. Ese momento fue... te rompe psicológicamente. Ahí decís, bueno, tenía un objetivo, había algo que me hacía caminar, que era salir. Y no voy a salir, no voy a salir más. Me voy a quedar acá. En el medio leía noticias de Twitter, Trump anunciaba una sala de guerra, que iba a haber un bombardeo de Estados Unidos, había todo caos. Mientras vos tenés un plan, el plan te mantiene. Y acá no había más plan. Y finalmente dije, cabeza, poner cabeza. Había algo distinto a Israel, que es que acá el aeropuerto estaba abierto. Entonces empecé a mirar las aerolíneas y todas las aerolíneas que cancelaban, todas cancelaban sus vuelos, pero eran todas extranjeras. La única aerolínea que no cancelaba alguno de sus vuelos era la aerolínea de Jordania, lo cual debe tener sentido porque supongo que para que pueda salir un vuelo tiene que poder llegar, mientras que la aerolínea jordana ya está ahí. Y entonces agarré y le dije, quiero el primer pasaje que me saque de acá. Cada momento que era subirse al avión me acercaba un poco más, pero era, en cualquier momento algo va a salir mal, porque ya empezás a tener el instinto a la inversa, ¿no? Y entonces después anunciaron la puerta de embarque, después anunciaron el embarque, después embarcamos, el avión se movió y llegó a pista. Y no había ningún otro vuelo, no había ningún otro avión, no aterrizaba nadie, no despegaba nadie. Y el avión se clavó ahí durante media hora. Cada minuto que pasaba era como eterno. Era, este avión no va a salir. Pega la vuelta y vuelve. En el momento en que empezó a carretear y despegó, ahí fue un... Cuando volví, lo hablé lo estoy hablando con mucha gente, y una persona me dijo,
vos estabas todo el tiempo muy aferrado al presente. El presente no te da miedo. Lo que te da miedo es el futuro. Cuando una persona se enferma, le tiene miedo a lo que le puede pasar, a la muerte. Cuando una persona no se quiere enfermar, le tiene miedo a enfermarse. Cuando vos te aferrás a lo que tenés que hacer, en vez de al miedo de lo que te puede pasar, todo se ordena. Lo cual no significa que no te pueda pasar ese miedo que vos tenés. Somos supervivencia pura. Lo único que buscamos hacer es sobrevivir todo el tiempo. Cada uno lo hace a su manera. Hay gente que entraba en pánico, hay gente que tenía mucho miedo, hay gente que se enojaba con otros, se ponía violenta. Yo lo miraba como desde afuera, lo cual me era raro porque yo era observador y objeto al mismo tiempo, pero no podía parar de pensar en mi cabeza, de estudiar eso que estaba pasando, ¿no? Cómo las personas cuando nos ponemos nerviosas, muchas veces nos ponemos violentas. Y a la inversa, pasa que cuando vos estás ahí, te humanizás más. Lo cual es raro, porque en realidad la búsqueda de mantenerte en alerta y hacerte sobrevivir te mecaniza, te vuelve una máquina. Pero al mismo tiempo, con las cosas que te conectas son más humanas. Bueno, gracias por este momento. La verdad que fue importante. Me llevó, me transmitió. Gracias, Hernán. Corte, chicos. Muy bien. Gracias. Gracias, en serio. Muchas gracias. Gracias. Para mí fue... Bueno, te saludo, pero en realidad me tenés que desmicrofonear, ¿no? Gracias, che. Gracias.